Muy buenos días, compañeros de clase y querido tutor. Mi nombre es Ricardo Rincón Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y hoy en esta clase de física electrónica vamos a hablar sobre la introducción al análisis de circuitos resistivos. Inicialmente tenemos cuatro significados de cuatro palabras que hemos escuchado comúnmente. Y vamos a iniciar por nuestro primer significado de la carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencian por fuerzas de tracción o de repulsión entre ellas, entre los átomos, que como podemos evidenciar en esta imagen, tenemos los polos positivos que se repelen, los polos negativos que se repelen, y polos positivos y negativos son los únicos que se atraen. Nuestra corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica como tal que atraviesa cualquier material conductor, ya sea un cable, ya sea una parte metálica. Es el flujo de la carga eléctrica que tenemos dentro de un sistema eléctrico, valga la redundancia. Esta se expresa en columbios por segundo, que como unidad de medida, la conocemos como los amperes. Nuestra tensión es la presión que tiene una fuente de energía dentro de un circuito, es decir, la que hace que empuje los electrones los electrones cargados y corran por ese circuito eléctrico. Es esa fuerza de presión como tal. Es como un ejemplo muy fácil, como el agua, la tubería dentro de un agua. Ella tiene una presión, es la misma, como un ejemplo, es la misma que tenemos dentro de un circuito eléctrico, y esta a su vez por el movimiento es el que nos genera una iluminación. En el dado caso que nuestra corriente eléctrica nuestra energía eléctrica se convierta en energía lumínica. La energía como tal es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto con un medio conductor eléctrico. Es decir, la energía eléctrica se puede convertir en energía lumínica, energía térmica, en varios tipos de energía, pero como tal, esta energía eléctrica es la existencia de nuestro sistema eléctrico como tal. Nuestra pregunta problematizadora de nuestro ejercicio es: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? En realidad tenemos varias diferencias fundamentales, pero la más principal es la dirección que tenemos dentro de estas dos corrientes. Tenemos una dirección de corriente alterna que podemos tener aquí como magnitud o como voltaje, pero siempre vamos a tener un tiempo determinado. Y nuestra corriente directa tenemos una magnitud que puede ser continua, es decir, unidireccional, pero no genera frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestra alterna sí maneja una oscilación que ya podemos evidenciarla cuando hablamos de Hertz. Entonces, aquí en América Latina manejamos los 60 Hz, en Europa manejamos 50 Hz. Pero por eso llamamos que esta puede ser bidireccional, la alterna es bidireccional y la directa es unidireccional. Esta es la mayor diferencia que tienen estas dos corrientes. Tenemos una diferencia en cuanto a los voltajes. La corriente alterna maneja voltajes entre 120, 220, 440. En cambio nuestra corriente directa maneja voltajes de 1.5, 8, 9, 12, 24, 48 volts. Y estas pueden ser guardadas en pilas, baterías. Nuestras fuentes de cada corriente pues son diferentes. Hay alternadores que nos ayudan con nuestra corriente alterna, y hay fuentes de nuestra corriente directa que son paneles solares, pueden ser generadores eólicos que nos generan una corriente directa, y por eso nosotros debemos tener en nuestra digamos, una instalación de sistemas
solares o eólicos debemos tener un inversor. ¿Para qué? Para que éste convierta nuestra energía directa en corriente alterna, nuestra corriente directa en corriente alterna y podamos utilizarla para televisores, para neveras, para lavadoras. Las frecuencias que nosotros manejamos en nuestras corrientes era de lo que ya les hablaba. Corriente alterna maneja hertz entre 50 y 60, y la corriente directa, como no maneja un tiempo, sino es una corriente continua, no tiene frecuencia. ¿Listo? Entonces manejamos 0 hertz. Las pérdidas que podemos tener dentro de estas corrientes, la corriente alterna es fácil de llevar, es fácil de transportar, de darle dirección. En cambio la corriente directa es más difícil por sus bajas volts. Por eso es que debemos tener nuestros sistemas de energía de corriente directa, tiene que ser a una corta distancia de almacenamiento, es decir, la generamos y nuestro almacenamiento tiene que ser a una distancia muy corta. Gracias a todos y un saludo, y estamos hablando en la clase.